Estúpida, transferí todas las propiedades a mi nombre, y el dinero se lo di a mi esposa. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propio hijo cuando me echó de la casa que yo había comprado con el sudor de mis 67 años. Me quedé parada en la puerta, con mi pequeña bolsa en la mano, viendo cómo Gilberto cerraba la puerta sin siquiera mirarme a los ojos. Su rostro tenía esa expresión de triunfo, como si acabara de ganar la lotería. Como si deshacerse de su propia madre fuera el logro más grande de su vida. Pero yo solo dije una cosa antes de irme. Te equivocas, Gilberto, si piensas que eres el más inteligente aquí. Él se rió. Se rió como si fuera una broma de una anciana confundida. Si hubiera sabido lo que yo sabía en ese momento, no habría cerrado esa puerta con tanta arrogancia. Todo comenzó hace 3 meses. Yo estaba preparando el desayuno como todas las mañanas a las 6 en punto, cuando noté que Gilberto ya no bajaba a la cocina. Durante 40 años, desde que era un niño, siempre desayunábamos juntos antes de que él se fuera al trabajo. Era nuestro momento. Pero ahora salía temprano, a las 5:30, sin decir una palabra. Escuchaba sus pasos apresurados por el pasillo y el portazo de la puerta principal. Las primeras semanas pensé que tal vez tenía más trabajo. Gilberto manejaba una pequeña empresa de construcción que había crecido mucho en los últimos años. Pero luego comenzaron las llegadas tardías. Muy tardías. A veces llegaba después de las 11 de la noche, con olor a perfume que no era el mío ni el de Clara, su esposa. Un perfume dulce, caro, que se quedaba flotando en el aire del recibidor. Una noche lo esperé despierta. Cuando llegó, traía una bolsa pequeña de una joyería del centro. ¿Para Clara?, le pregunté con una sonrisa. Sí, mamá, para Clara, me respondió sin mirarme, subiendo las escaleras de 2 en 2. Pero yo sabía que Clara había estado toda la semana en casa de su hermana, cuidando a su madre enferma. Lo sabía porque ella me había llamado todos los días para contarme cómo estaba su mamá. Al día siguiente, cuando Gilberto se fue al trabajo, subí a su habitación. No estoy orgullosa de esto, pero una madre sabe cuando algo no está bien. La bolsa de la joyería estaba en el cajón de su mesa de noche, vacía. Busqué por toda la habitación y no encontré ninguna joya nueva. Ni para Clara ni para nadie. Pero sí encontré algo más. Papeles. Muchos papeles escondidos debajo del colchón. Eran documentos de transferencia de propiedades. Documentos con mi firma falsificada. Documentos que mostraban que Gilberto había estado vendiendo mis terrenos, la casa de la playa que compré cuando trabajaba limpiando oficinas, el pequeño departamento que renté durante años para tener ingresos extra. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Mi propio hijo había estado robándome sistemáticamente. Mis manos temblaron cuando leí los números. Más de $200,000 en propiedades transferidas a su nombre en los últimos 6 meses. $200,000 que yo había ahorrado centavo a centavo, trabajando desde los 14 años. Vendiendo comida los fines de semana, cosiendo ropa por las noches, limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor que la mía. Pero lo que más me dolió no fueron los números. Fue ver mi propia firma falsificada una y otra vez. Gilberto había practicado mi letra. Había estudiado cada curva, cada línea de mi escritura, para poder robarme legalmente. Mi propio hijo, a quien había criado sola después de que su padre nos abandonara, había estado planeando esto durante meses. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla, mirando por la ventana. Cuando Gilberto llegó tarde otra vez, yo seguía ahí. Mamá, ¿por qué no estás durmiendo?, me preguntó con esa voz falsa de preocupación. Solo estoy pensando, mijo, le respondí. Pensando en muchas cosas. Los días siguientes fueron una actuación. Yo fingía ser la madre ingenua de siempre, mientras él fingía ser el hijo amoroso. Pero yo observaba todo. Cada llamada que hacía en voz baja, cada papel que escondía, cada mentira que me decía. Gilberto pensaba que era muy inteligente, pero se había olvidado de algo importante. Yo había sido su madre durante 43 años. Lo conocía mejor que nadie en este mundo. Una semana después, encontré más documentos. Esta vez, papers del banco mostrando que había vaciado mi cuenta de ahorros. $50,000 que había guardado para emergencias, para mis medicinas, para no ser una carga para nadie en mi vejez. Todo había desaparecido.
transferido a una cuenta conjunta con su esposa. Fue entonces cuando entendí la magnitud de su traición. No era solo codicia. Era un plan calculado para dejarme sin nada, para hacerme completamente dependiente de él. Para que no tuviera otra opción más que aceptar lo que él decidiera hacer conmigo. Pero Gilberto cometió un error. Un error muy grande. Pensó que por ser mayor, por ser mujer, por ser su madre, yo sería fácil de manipular. No sabía que yo también había estado haciendo planes. Lo que Gilberto no sabía es que yo había comenzado a prepararme para esto mucho antes de que él siquiera pensara en traicionarme. Desde que murió su padre hace 15 años, yo supe que algún día podría quedar sola, vulnerable. Una mujer de mi edad, sin estudios universitarios, sin una pensión grande, siempre está en peligro. Pero yo no iba a ser una de esas mujeres que terminan pidiendo limosna a sus propios hijos. Todo comenzó cuando Gilberto se casó con esa mujer hace 8 años. Desde el primer día, Clara me miró como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad matrimonial. No me saludaba cuando llegaba a la casa, no me incluía en las conversaciones, y siempre tenía una excusa para que Gilberto no pasara tiempo conmigo. Al principio pensé que eran los nervios normales de una nuera nueva. Pero con el tiempo entendí que era algo más profundo. Ella quería eliminarme de la ecuación. Fue entonces cuando comencé a mover mis fichas en silencio. Cada mes, cuando cobraba mi pequeña pensión de $500, yo apartaba 250. Los escondía en lugares que ni Gilberto ni Clara conocían. Debajo de las tablas sueltas del piso de mi habitación, dentro de libros viejos que nunca abrían, en una pequeña caja fuerte que había instalado en el sótano sin que nadie se diera cuenta. Durante 8 años hice esto religiosamente. $24,000 que ellos jamás supieron que existían. Pero el dinero era solo parte del plan. También comencé a estudiar. Sí, a mis 67 años, yo estudiaba. Todos los martes y jueves iba a una clase gratuita de educación financiera para adultos mayores en el centro comunitario. Les decía que iba al médico, pero en realidad estaba aprendiendo sobre leyes de herencia, sobre protección de patrimonio, sobre los derechos que tenía como propietaria. Ahí fue donde conocí a Lorenzo Ortiz, un contador jubilado de 65 años que daba clases voluntarias. Lorenzo había visto muchos casos como el mío. Familias que se aprovechaban de los adultos mayores, hijos que robaban a sus padres pensando que nunca se darían cuenta. Él me enseñó algo muy valioso. Antonia, en este mundo, la información es poder. Y tú tienes más información sobre tu propio hijo de la que él cree. Con la ayuda de Lorenzo, abrí una cuenta bancaria en otro banco, uno donde Gilberto nunca había pisado. Ahí deposité todo mi dinero escondido. Pero más importante aún, Lorenzo me ayudó a obtener copias certificadas de todos mis documentos de propiedad. Los originales, no las falsificaciones que Gilberto había hecho. Resulta que para falsificar una transferencia de propiedad, necesitas más que solo una firma. Necesitas notarización, testigos, sellos oficiales. Cosas que Gilberto había intentado falsificar, pero mal. Tu hijo es ambicioso, pero no es muy inteligente, me dijo Lorenzo después de revisar los papeles que había encontrado. Estos documentos no tienen validez legal. Ningún juez los aceptaría. Pero el problema es que los está usando para obtener préstamos, para vender propiedades que técnicamente siguen siendo tuyas. Esa información me dio una tranquilidad extraña. Mis propiedades seguían siendo legalmente mías, pero Gilberto las estaba usando como garantía para sus negocios. Se había endeudado pensando que si algo salía mal, podría usar mis bienes para pagar. Era un castillo de naipes esperando a derrumbarse. Pero yo necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente qué estaba haciendo con mi dinero, con quién se estaba acostando, y cuáles eran sus verdaderos planes conmigo. Ahí es donde cometí el error de subestimar a Clara. Una tarde, mientras Gilberto estaba en el trabajo, Clara llegó temprano a casa. Yo estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, cuando ella se sentó en la mesa y me dijo algo que me heló la sangre. Antonia, necesitamos hablar. Su tono no era el de siempre. No había esa frialdad calculada, esa indiferencia despectiva. Había algo diferente. Algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Yo sé lo que está haciendo Gilberto, me dijo sin rodeos. Sé que está falsificando documentos, sé que está vaciando tus cuentas, y sé que está planeando echarte de esta casa.
Me quedé paralizada. Durante 8 años había visto a Clara como mi enemiga, como la mujer que había llegado a robarme a mi hijo y a convertirlo en un extraño. Pero ahí estaba, sentada en mi cocina, confesándome que sabía todo sobre la traición de su propio esposo. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté, sin poder ocultar la desconfianza en mi voz. Porque yo también estoy en sus planes, me respondió con una sonrisa amarga. Gilberto cree que cuando se deshaga de ti, va a poder controlarme a mí también. Cree que voy a quedarme callada mientras él se gasta todo el dinero en su amante. Ahí fue cuando entendí que había estado leyendo mal la situación durante todos estos años. Clara no me odiaba porque quisiera eliminarme. Clara me odiaba porque sabía que mientras yo estuviera en la casa, Gilberto tendría que mantener las apariencias. Tendría que fingir ser un buen hijo, un buen esposo. Pero una vez que me echara, él se sentiría libre de hacer lo que quisiera. Él tiene una mujer, continuó Clara. Una secretaria de 25 años de su oficina. Le compra joyas, le paga el apartamento, le prometió que se iba a divorciar de mí en cuanto resolviera el problema de su madre. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los perfumes, las llegadas tardías, las joyas misteriosas. Gilberto no solo me estaba robando a mí. Estaba usando mi dinero para mantener a otra mujer, mientras planeaba deshacerse tanto de su esposa como de su madre. ¿Tienes pruebas de esto?, le pregunté. Clara sonrió por primera vez desde que la conocía. Una sonrisa genuina, cómplice. Antonia, yo he estado preparándome para esto tanto tiempo como tú. Tengo fotos, tengo grabaciones de conversaciones telefónicas, tengo recibos de hotel, tengo copias de todos los movimientos bancarios que él hace. La diferencia es que yo sí tuve acceso a sus computadoras, a su teléfono, a sus cuentas. En ese momento entendí que no había estado sola en esta batalla. Durante todos estos años, mientras yo me preparaba para protegerme de Gilberto, Clara se había estado preparando para protegerse de él también. 2 mujeres, 2 generaciones diferentes, pero con el mismo enemigo. ¿Qué propones?, le pregunté. Que trabajemos juntas. Tú tienes los documentos legales que prueban que él está cometiendo fraude. Yo tengo las pruebas de infidelidad y malversación. Juntas podemos destruirlo antes de que él nos destruya a nosotras. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. La conversación con Clara cambió todo. Durante 3 días no pudimos hablar abiertamente porque Gilberto estaba más presente en la casa, como si hubiera sentido que algo estaba pasando. Pero Clara era más inteligente de lo que yo había pensado. El viernes por la mañana, cuando Gilberto se fue al trabajo, ella fingió un dolor de cabeza y se quedó en casa. Antonia, ven acá. Quiero mostrarte algo, me dijo desde la sala. Cuando llegué, tenía su laptop abierta y una pequeña grabadora sobre la mesa. Anoche grabé una conversación telefónica entre Gilberto y esa mujer. Necesitas escuchar esto. Presionó el botón de reproducir y la voz de mi hijo llenó la habitación. Pero no era la voz del Gilberto que yo conocía. Era más suave, más íntima. Una voz que nunca había usado conmigo o con Clara. Mi amor, ya casi está todo listo, decía. Esta semana termino de transferir las últimas propiedades de la vieja, y el lunes que viene la echo de la casa. Le voy a decir que ya no puede vivir sola, que es por su propio bien. La risa de la mujer al otro lado de la línea me hizo sentir náuseas. ¿Y qué vas a hacer con Clara?, preguntó con esa voz aguda que tienen las mujeres jóvenes cuando creen que han ganado algo. Clara es más complicada. Pero una vez que me deshaga de mi madre, voy a tener control total sobre todo el dinero. Clara no va a tener otra opción más que aceptar el divorcio con lo que yo le ofrezca, o quedarse sin nada. ¿Y si se pone difícil? Mira, Luciana, mi madre es vieja y está sola. Clara no tiene familia aquí y no tiene dinero propio. Las 2 dependen completamente de mí. Una vez que mueva a la vieja a un asilo barato, y le diga a Clara que o acepta el divorcio o termina en la calle, las 2 van a hacer lo que yo diga. Tuve que sentarme. Las piernas me temblaron y por un momento pensé que me iba a desmayar. No era solo la traición. Era la frialdad con la que hablaba de mí, como si fuera un objeto, un problema que resolver. La vieja, me había dicho.
Después de 43 años de sacrificios, de noches sin dormir cuando estaba enfermo, de trabajar 3 empleos para pagarle la universidad, yo era simplemente la vieja que tenía que eliminar. Clara paró la grabación y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Hay más. Mucho más. Pero creo que ya entendiste cuál es su plan. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, le pregunté, todavía temblando. Desde hace 6 meses. Al principio pensé que era solo una aventura, algo que se le iba a pasar. Pero cuando comencé a revisar los movimientos bancarios, cuando vi que estaba falsificando tus documentos, entendí que esto era mucho más serio. Clara abrió una carpeta en su computadora llena de archivos. Fotos de Gilberto entrando y saliendo de hoteles con esa mujer, Luciana. Capturas de pantalla de transferencias bancarias. Copias de emails donde le prometía comprarle un carro nuevo, pagarle un viaje a Europa, alquilarle un apartamento más grande. Todo con dinero que había robado de mis cuentas. Mira esto, me dijo, señalando una hoja de cálculo. En los últimos 6 meses, tu hijo ha gastado más de $30,000 en esa mujer. Hoteles, joyas, ropa, incluso le pagó una cirugía estética. Todo mientras tú y yo comíamos frijoles para ahorrar en la casa. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. Yo había estado limitando mis gastos, comprando la carne más barata, apagando las luces para ahorrar electricidad, mientras mi propio hijo gastaba mi dinero en los caprichos de su amante. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, le pregunté. Porque pensé que no me ibas a creer. Durante 8 años tú y yo nos hemos tratado como extrañas, como enemigas. Pensé que si te decía que Gilberto estaba robándote, ibas a creer que era yo la que le estaba manipulando para robar. Tenía razón. Si Clara me hubiera contado esto hace 6 meses, yo probablemente habría pensado que era una mentira para crear problemas entre Gilberto y yo. La ironía era que mi propia desconfianza hacia ella había protegido a Gilberto durante todo este tiempo. Pero lo que me convenció de que tenía que hablar contigo fue esto. Continuó, abriendo otro archivo. Era un documento legal. Un poder notarial que autorizaba a Gilberto a tomar decisiones médicas por mí en caso de que fuera declarada mentalmente incapacitada. Él ya habló con un médico privado, me explicó Clara. Un médico que por $500 está dispuesto a firmar un certificado diciendo que tienes demencia senil. El plan es que te haga un examen médico la próxima semana, declare que no puedes tomar decisiones por ti misma, y use este documento para internarte en un asilo público mientras él vende todas tus propiedades. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo robo. Era un plan para declararme loca, para encerrarme en algún lugar donde nadie pudiera escuchar mis protestas, mientras él se adueñaba completamente de todo lo que había trabajado durante mi vida. ¿Cómo conseguiste este documento?, le pregunté. Lo encontré en su computadora. Gilberto no es muy cuidadoso con sus contraseñas. Usa tu fecha de nacimiento para todo. Clara se rió con amargura. Incluso para planear tu destrucción, usa información sobre ti. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Mi hijo no solo me estaba robando. Me estaba preparando una trampa que me dejaría completamente indefensa, sin dinero, sin hogar, sin dignidad. Y lo peor de todo es que le estaba haciendo con una sonrisa, fingiendo que me amaba, que se preocupaba por mí. Clara, yo también tengo información que él no sabe que tengo, le dije finalmente. Y tengo dinero escondido que él nunca va a encontrar. Pero necesito saber algo. Si trabajamos juntas en esto, ¿qué quieres tú a cambio? Ella me miró directamente a los ojos. Yo quiero la mitad de todo lo que él tiene. La mitad de sus cuentas bancarias, la mitad de su empresa, la mitad de todo. Y quiero que él sepa que perdió porque subestimó a 2 mujeres que él creía que eran estúpidas. ¿Y conmigo qué va a pasar? Contigo va a pasar que vas a recuperar todo lo tuyo, más intereses, más daños y perjuicios. Y Gilberto va a aprender que robarle a su madre fue la peor decisión de su vida. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa que no había sentido desde antes de que comenzara toda esta pesadilla. Clara, creo que tú y yo vamos a llevarnos muy bien. Esa tarde, mientras Gilberto estaba en el trabajo, Clara y yo comenzamos a planear nuestra venganza. Teníamos una semana antes de que él intentara ejecutar su plan. Una semana para preparar nuestra contraofensiva.
Pero lo que ninguna de las dos sabíamos era que Gilberto también estaba planeando acelerar sus movimientos. Esa misma noche, cuando llegó a casa, tenía una sonrisa que yo no había visto en años. Una sonrisa de alguien que cree que ya ganó la partida. «Mamá», me dijo durante la cena, «mañana tenemos que hablar sobre algunas cosas importantes. Sobre tu futuro». Clara y yo intercambiamos una mirada rápida. El momento había llegado más pronto de lo que esperábamos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Gilberto se repetían en mi cabeza como una canción molesta. Sobre tu futuro. Como si mi futuro fuera algo que él pudiera decidir, como si yo fuera una niña que necesitara que alguien más planeara su vida. Pero ya no era la misma mujer de hace 6 meses. Ya no era la madre ingenua que creía que su hijo la protegería siempre. A las 5 de la mañana me levanté y llamé a Lorenzo. Sabía que él madrugaba porque me lo había dicho en nuestras clases. «Lorenzo, soy Antonia. Necesito verte hoy mismo. Es urgente». «¿Qué pasó, Antonia? Tu hijo ya hizo algún movimiento. Va a hacer el movimiento hoy. Necesito que me acompañes a hacer algo que debí haber hecho hace meses». Nos encontramos a las 7 de la mañana en una cafetería cerca del centro. Lorenzo llegó con una carpeta llena de documentos y esa expresión seria que ponía cuando hablaba de cosas importantes. «Antonia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Lorenzo, mi hijo me va a declarar loca hoy y me va a encerrar en un asilo para quedarse con todo mi dinero. Si no hago esto ahora, mañana ya no voy a poder hacerlo». La primera parada fue en el banco. Mi banco, no el de Gilberto. Quería asegurarme de que mis cuentas estuvieran completamente protegidas antes de que él intentara hacer cualquier movimiento. El gerente, un hombre mayor llamado César Pacheco, nos recibió en su oficina privada. «Señora Duarte», Lorenzo me explicó su situación por teléfono. «Queremos ayudarla, pero necesitamos hacer esto bien, legalmente». Firmé varios documentos. El más importante fue uno que requería mi presencia física y una segunda firma para cualquier transacción mayor a $100. Ningún poder notarial, ningún certificado médico, nada podría anular esto. Solo yo, en persona, con mi identificación, podría mover mi dinero. ¿Y si alguien presenta documentos diciendo que estoy mentalmente incapacitada?, pregunté. «Señora, usted está aquí, hablando claramente, tomando decisiones racionales, firmando documentos complejos. Tenemos todo esto grabado en video de seguridad con fecha y hora. Cualquier médico que diga que usted no puede tomar decisiones después de hoy, va a tener que explicar cómo es posible que estuviera perfectamente cuerda esta mañana». La segunda parada fue en la oficina de un abogado que Lorenzo conocía. Paulo Rodríguez era un hombre de unos 50 años que se especializaba en casos de abuso financiero contra adultos mayores. Su oficina estaba llena de certificados y fotografías con gente importante. Me tranquilizó ver que era alguien serio. «Señora Duarte, su caso es más común de lo que usted cree. Cada mes veo 3 o 4 casos similares. Hijos que piensan que sus padres son demasiado viejos para tomar decisiones, que se aprovechan de su confianza, que falsifican documentos». Le mostré todas las pruebas que había recolectado. Los documentos con mi firma falsificada, los movimientos bancarios, las transferencias ilegales. Paulo revisó todo con cuidado, tomando notas en una libreta amarilla. «Esto es fraude documental, apropiación indebida y posiblemente extorsión. Su hijo podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión si decidimos presentar cargos criminales». «No quiero meterlo en la cárcel», le dije rápidamente. «Solo quiero recuperar mi dinero y mi dignidad». «Entiendo, señora. Pero él no lo sabe. Y esa va a ser nuestra ventaja en la negociación». Paulo me explicó el plan. Él iba a preparar una demanda civil completa, con todas las pruebas, lista para presentar en cualquier momento. También iba a preparar una denuncia penal, igual de completa. Pero no íbamos a presentar nada todavía. Íbamos a esperar a que Gilberto hiciera su movimiento, y entonces lo confrontaríamos con todo. «¿Cuánto va a costar esto?», le pregunté. $2,000 por adelantado, y el 20% de lo que recuperemos. Pero si no recuperamos nada, usted no paga nada más. Firmé el contrato sin dudarlo. $2,000 era mucho dinero para mí,
pero era una inversión en mi futuro, en mi libertad. La tercera parada fue la más importante. Fuimos a la oficina del registro de propiedades. Ahí es donde Gilberto había estado presentando sus documentos falsificados para transferir mis propiedades a su nombre. Pero Lorenzo había descubierto algo muy interesante. Antonia, tu hijo cometió un error muy grande. Para transferir una propiedad, necesitas los documentos originales. Los que él presentó son copias con firmas falsificadas. Las transferencias no son legales. La empleada del registro, una mujer llamada Marta Ortiz, revisó todos mis documentos originales. Señora Duarte, según nuestros registros, usted sigue siendo la propietaria legal de todas estas propiedades. Las transferencias que aparecen a nombre de Gilberto Duarte fueron hechas con documentos que ahora vemos que son falsificados. Eso significa que puedo cancelar esas transferencias. No solo puede cancelarlas, debe cancelarlas. Y debe presentar una denuncia por falsificación de documentos. Firmé todos los papeles necesarios. En una hora, todas las transferencias falsas fueron anuladas. Mis propiedades volvieron oficialmente a mi nombre. Pero más importante, ahora había un registro oficial de que Gilberto había presentado documentos falsificados. Cuando terminamos en el registro, ya eran las 2 de la tarde. Lorenzo me acompañó de vuelta a casa en su carro. Antonia, ¿estás preparada para lo que viene? Tu hijo se va a poner furioso cuando descubra que no puede usar tus propiedades como garantía para sus deudas. Lorenzo, estoy más preparada para esto de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Cuando llegué a casa, Gilberto ya estaba ahí. Su carro estaba en la entrada, y podía escuchar voces desde la cocina. Entré por la puerta principal y caminé hacia la cocina. Gilberto estaba sentado en la mesa con Clara, y había papeles esparcidos por todas partes. «Ah, mamá, qué bueno que llegaste», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Estábamos hablando sobre tu situación». «¿Mi situación?», pregunté, fingiendo confusión. «Sí, mamá. Clara y yo estamos preocupados por ti. Hemos notado que últimamente estás un poco confundida, que te olvidas de cosas, que a veces no sabes qué día es». Clara me miró con los ojos muy abiertos, como diciéndome que siguiera el juego. «Es verdad, Antonia. Ayer me preguntaste 3 veces qué día era. Por eso», continuó Gilberto, «hemos decidido que sería mejor que vivieras en un lugar donde puedan cuidarte mejor. Un lugar con enfermeras, con médicos, donde puedas estar segura». Ahí estaba. El momento que habíamos estado esperando. Gilberto estaba ejecutando su plan exactamente como Clara y yo habíamos previsto. Pero él no sabía que yo ya me había adelantado 3 movimientos. ¿Un asilo?, pregunté, dejando que mi voz temblara un poco. «No es un asilo, mamá. Es un centro de cuidados especializados. Para gente de tu edad que necesita ayuda con las cosas del día a día». «¿Y qué va a pasar con la casa? Con mis cosas?» «No te preocupes por eso, mamá. Yo me voy a encargar de todo. Ya hablé con el banco, ya arreglé todos los papeles. Tú solo tienes que firmar estos documentos y yo me encargo del resto». Gilberto puso delante de mí una pila de papeles. Podía ver que algunos eran transferencias de propiedades, otros eran poderes notariales, otros eran autorizaciones bancarias. Todo diseñado para darle control completo sobre mi vida y mi dinero. «¿Y si no quiero ir a ese lugar?», pregunté. Por primera vez, la máscara de Gilberto se resquebrajó un poco. Sus ojos se endurecieron y su voz perdió esa falsa dulzura. «Mamá, ya no estás en condiciones de tomar esas decisiones. Es por tu propio bien». Era mi momento. El momento para el cual me había estado preparando durante meses. «Gilberto», le dije con una voz que no había usado en años, «creo que tú eres el que está confundido aquí». La expresión en el rostro de Gilberto cambió inmediatamente. Era como si hubiera visto un fantasma, o peor aún, como si hubiera visto a su madre por primera vez en años. Porque esa era la voz que yo usaba cuando él era niño y hacía algo malo. La voz que él había aprendido a temer cuando sabía que había sido descubierto en una mentira. «¿Qué quieres decir con eso, mamá?», preguntó, pero ya no sonaba tan seguro como hacía 5 minutos. «Quiero decir que es exactamente lo que has estado haciendo durante los últimos 6 meses.
Sé de los documentos falsificados, sé del dinero que robaste de mis cuentas, sé de Luciana, y sé de tus planes para declararme mentalmente incapacitada. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Clara me miraba con una mezcla de admiración y nerviosismo. Gilberto se había puesto pálido, y podía ver cómo su mente trabajaba desesperadamente, tratando de entender cómo yo había descubierto todo. «No sé de qué estás hablando, mamá», dijo finalmente, pero su voz temblaba. «¿No sabes? ¿No sabes que anoche grabamos tu conversación telefónica con tu amante? La conversación donde le decías que esta semana ibas a echar a la vieja de su propia casa para quedarte con todo su dinero». Gilberto miró a Clara con una mezcla de shock y traición. «¿Tú? ¿Tú me estás traicionando?» «No, Gilberto», le respondió Clara con una calma que me impresionó. «Tú nos traicionaste a las dos. La diferencia es que nosotras nos dimos cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Además», continué, «esta mañana estuve en el banco, en la oficina del registro de propiedades, y con un abogado. Todas tus transferencias falsas han sido canceladas. Todas mis propiedades están de vuelta a mi nombre. Y hay una investigación abierta por falsificación de documentos». Era mentira lo de la investigación, pero quería ver su reacción. Y la reacción fue exactamente la que esperaba. Gilberto se levantó de la silla tan rápido que la tiró al suelo. «Esto es imposible. Tú no sabes hacer esas cosas. Tú ni siquiera sabes usar una computadora». «Tienes razón, Gilberto. Yo no sé usar una computadora. Pero sí sé usar algo mucho más poderoso. Sé usar mi cerebro. Y sé reconocer cuando mi propio hijo me está mintiendo». «Mamá, estás confundida. Claramente estás perdiendo la memoria. Por eso necesitas ayuda profesional». «¿Confundida? Como cuando me olvidé de contarte que hace 8 años abrí una cuenta bancaria secreta donde he estado guardando dinero? ¿O como cuando me olvidé de mencionarte que durante 2 años tomé clases de educación financiera y legal? ¿O como cuando se me olvidó decirte que conozco cada centavo que has gastado en esa secretaria tuya?» Cada palabra que decía era como una bofetada para Gilberto. Podía ver cómo se desmoronaba lentamente, cómo se daba cuenta de que todo su plan perfecto se estaba derrumbando. «¿Cuánto dinero?», preguntó con una voz apenas audible. «¿Cuánto dinero qué? ¿Cuánto dinero tienes escondido?» «Suficiente para vivir dignamente el resto de mi vida sin depender de un hijo que me quiere robar. Suficiente para contratar a los mejores abogados si decides seguir con esta farsa. Suficiente para asegurarme de que nunca más puedas chantajearme emocionalmente». Gilberto se sentó pesadamente en otra silla. Por primera vez en meses, se veía como lo que realmente era, un hombre de 43 años que había apostado todo a un plan estúpido y había perdido. «Pero necesito ese dinero», murmuró. «Necesito esas propiedades». «¿Para qué, Gilberto? ¿Para mantener a tu amante? ¿Para pagar sus cirugías plásticas y sus viajes?» «No entiendes, mamá. Estoy endeudado. La empresa tiene problemas. Si no consigo dinero rápido, voy a perder todo». Ahí estaba la verdad. Todo este plan no era solo por codicia. Era por desesperación. Gilberto había metido la empresa en problemas y necesitaba mi dinero para salvarse. «¿Cuánto debes?», le pregunté. $200,000. Tal vez más. «¿Y cuánto de eso es por culpa de Luciana?». Gilberto no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en su cara. «Entonces déjame entender esto bien», continué. «Tú te endeudaste manteniendo a una mujer que no es tu esposa, usando dinero que robaste de mi cuenta. Y cuando te diste cuenta de que no tenía suficiente dinero robado para pagar tus deudas, decidiste robar mis propiedades también. Y cuando eso no fue suficiente, decidiste declararme loca para poder vender todo lo que he trabajado en mi vida y usar ese dinero para salvar tu empresa y seguir manteniendo a tu amante. No es tan simple como eso». «Claro que sí, Gilberto. Es exactamente así de simple. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto?». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tienes 2 opciones. La primera opción es que yo presente todos los documentos que tengo ante la justicia. Paulo Rodríguez,
mi abogado, me aseguró que tiene suficientes cargos criminales para pasar entre 5 y 10 años en la cárcel. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida, tal vez hasta extorsión. Gilberto se puso aún más pálido. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Un acuerdo que me beneficie a mí, que compense a Clara por todo lo que le has hecho pasar, y que te deje a ti con una lección que nunca vas a olvidar. ¿Qué tipo de acuerdo? Por primera vez en toda esta conversación, sonreí. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha ganado una batalla muy importante. Primero, vas a devolver hasta el último centavo que robaste de mis cuentas. Con intereses. Segundo, vas a transferir el 50% de tu empresa a mi nombre como compensación por daños y perjuicios. Tercero, vas a firmar un documento donde reconoces que intentaste defraudarme y que todo lo que estoy pidiendo es legítimo. Eso me va a dejar sin nada. No, Gilberto. Eso te va a dejar con una oportunidad de redimirte. Porque la alternativa es que te quedes literalmente sin nada cuando estés en la cárcel. ¿Y Clara qué gana en todo esto? Clara habló por primera vez en varios minutos. Clara gana su libertad. Y la mitad de todo lo que quede después de que le pagues a tu madre. No pueden hacer esto. Claro que podemos, le dije. De hecho, ya lo estamos haciendo. La pregunta es si vas a cooperar y minimizar el daño, o si vas a pelear y perder aún más. Gilberto se quedó en silencio durante varios minutos. Podía ver cómo calculaba sus opciones, cómo se daba cuenta de que realmente no tenía ninguna alternativa buena. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Si no tienes una respuesta para entonces, Paulo presenta los documentos ante el fiscal el lunes por la mañana. Y mientras tanto, tú vas a dormir en el sofá de la sala. Y vas a cancelar cualquier plan que tengas de sacarme de esta casa o de hacer cualquier movimiento con mis propiedades. Porque ahora yo tengo el control. Gilberto asintió lentamente. Era la primera vez en meses que parecía realmente derrotado. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, dormí profundamente. Sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez tenía la ventaja. El sábado amaneció diferente. Por primera vez en meses, me desperté sin esa sensación de ansiedad en el estómago. Gilberto había dormido en el sofá de la sala, y cuando bajé a preparar el café, lo encontré despierto, mirando al techo con los ojos rojos. No había dormido nada. Buenos días, le dije con una frialdad que él nunca había escuchado en mi voz. Mamá, necesitamos hablar, me respondió sin mirarme. Tienes hasta las 5 de la tarde para darme tu respuesta. No hay nada más que hablar hasta entonces. Pero él se levantó del sofá y me siguió hasta la cocina. Por favor, mamá, déjame explicarte la situación completa. No es tan simple como crees. Gilberto, durante 6 meses tú me mentiste, me robaste, y planeaste declararme loca para robarme aún más. ¿Qué parte de eso no es tan simple como creo? La empresa está quebrada, mamá. No por culpa mía, sino por culpa de la economía, de los clientes que no pagan, de los proveedores que subieron los precios. Yo solo estaba tratando de salvar el trabajo de 20 empleados. ¿Y Luciana qué tiene que ver con salvar empleos? Gilberto se quedó callado por un momento. Eso fue un error. Lo admito. Pero estaba desesperado, estaba confundido. ¿Confundido durante 6 meses? $30,000 de confusión. Sí. Estaba confundido porque mi vida se estaba cayendo a pedazos. Porque Clara y yo no nos hablábamos desde hace años. Porque me sentía como un fracaso. Por un momento, casi sentí lástima por él. Pero luego recordé sus palabras en esa grabación. La vieja me había llamado. Como si yo fuera un objeto que había que remover. Gilberto, si hubieras venido a hablar conmigo desde el principio, si me hubieras contado sobre los problemas de la empresa, yo te habría ayudado. Pero en lugar de eso, decidiste robarme. Decidiste tratarme como si fuera una estúpida. No pensé que te ibas a dar cuenta. Exactamente. No pensaste que me iba a dar cuenta porque crees que soy una vieja tonta. Después de 43 años de criarte sola,
de sacrificar mi vida por la tuya, tú crees que soy tan estúpida que no me daría cuenta de que me estás robando. Gilberto se sentó en una de las sillas de la cocina y puso su cabeza entre sus manos. No sé qué hacer, mamá. Si acepto tu propuesta, pierdo todo. Si no la acepto, voy a la cárcel y pierdo todo de todas formas. Hay una tercera opción, le dije. Puedes aceptar mi propuesta y trabajar para reconstruir tu vida de manera honesta. ¿Con qué dinero? ¿Con qué empresa? Con el 50% de la empresa que te va a quedar. Y con la oportunidad de demostrar que puedes ser un hombre decente. En ese momento sonó el teléfono. Era Lorenzo. Antonia, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa en 1 hora? Pasó algo. Es sobre tu hijo. Hay algo que necesitas saber antes de que tomes cualquier decisión final. 1 hora después estaba en casa de Lorenzo, una pequeña casa ordenada llena de libros y plantas. Él me recibió con una expresión preocupada. Antonia, anoche me puse a investigar más sobre la empresa de Gilberto. Y encontré algo que no esperaba. Me mostró una pila de documentos impresos. Tu hijo no está mintiendo sobre las deudas de la empresa. Realmente debe $200,000. Pero lo que no te dijo es que la mitad de esas deudas son con prestamistas privados. Gente peligrosa. ¿Qué quieres decir con peligrosa? Quiero decir que si Gilberto no paga en los próximos 30 días, no van a llevarlo a la corte. Van a mandarlo al hospital. Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. ¿Estás diciendo que mi hijo está en peligro físico? Estoy diciendo que tu hijo se metió en problemas mucho más grandes de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Y que tal vez su desesperación por conseguir dinero rápido no era solo por mantener a su amante. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas y el corazón lleno de una preocupación que no quería sentir. Por más que Gilberto me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo. Y si estaba en peligro real, yo no podía simplemente ignorarlo. Cuando llegué, encontré a Clara y Gilberto sentados en la mesa de la cocina, hablando en voz baja. Dejaron de hablar en cuanto me vieron entrar. ¿De qué estaban hablando?, pregunté. Gilberto me estaba explicando sobre los prestamistas, dijo Clara. Antonia, esto es más serio de lo que pensábamos. Ya sé. Lorenzo me contó. Gilberto me miró con ojos suplicantes. Mamá, esa gente no va a esperar. Necesito el dinero ya, o van a ir por Clara, van a ir por ti, van a ir por cualquiera que esté cerca de mí. ¿Por qué no me dijiste esto ayer? Porque tenía la esperanza de poder resolver esto sin involucrarlas a ustedes. Porque tenía la esperanza de que mi plan funcionara y nadie más tendría que sufrir por mis errores. Clara tomó mi mano. Antonia, ayer hablamos de venganza, de justicia, de enseñarle una lección. Pero si Gilberto está diciendo la verdad sobre estos prestamistas, esto ya no es sobre dinero. Esto es sobre supervivencia. Me senté lentamente en la mesa, tratando de procesar toda esta nueva información. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 semanas, respondió Gilberto. Tal vez menos. ¿Y cuánto necesitas para que te dejen en paz? $100,000. Eso cubriría la deuda principal y me daría tiempo para negociar el resto. ¿Y tienes algún plan para conseguir esos $100,000? Gilberto me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Solo si tú me ayudas. El silencio que siguió fue diferente al de ayer. Ayer era el silencio de una confrontación, de una batalla de voluntades. Este era el silencio de una familia tratando de decidir si todavía eran una familia. Gilberto, le dije finalmente, si yo te ayudo con esto, si uso mi dinero para salvarte de estos prestamistas, ¿qué garantía tengo de que no vas a volver a hacer algo así? No tengo garantías que darte, mamá. Solo tengo mi palabra. Tu palabra no vale nada para mí después de lo que has hecho. Lo sé, pero es todo lo que tengo. Clara intervino. Antonia, ¿y si cambiamos el acuerdo? En lugar de que Gilberto te pague todo de una vez, ¿qué tal si tú le prestas los $100,000 para salir de este problema, y él te paga de vuelta con intereses altos? Como un préstamo comercial. ¿Y si no puede pagar? Entonces tú te quedas con toda la empresa. No con el 50%. Con todo.
Gilberto asintió desesperadamente. Sí, mamá. Eso estaría bien. Yo acepto esas condiciones. ¿Y Luciana? Ya terminé con ella. Ayer por la noche. Le dije que no podía seguir manteniendo esa relación. ¿Y tu matrimonio con Clara? Gilberto miró a su esposa. Eso va a depender de si Clara me puede perdonar algún día. Clara suspiró. Yo no sé si te puedo perdonar, Gilberto. Pero sí sé que no quiero que te maten por ser un idiota. Era una declaración extraña, pero de alguna manera resumía perfectamente dónde estábamos. No se trataba de amor, no se trataba de perdón. Se trataba de supervivencia y de la posibilidad, tal vez, de reconstruir algo de lo que habíamos destruido. Está bien, dije finalmente. Pero esto se hace a mi manera, con mis condiciones. Y con mi abogado preparando todos los documentos. ¿Qué condiciones?, preguntó Gilberto. Mañana lo sabrás. Ahora voy a llamar a Paulo para que prepare un contrato que nos proteja a todos. Especialmente a mí. Por primera vez en 2 días, Gilberto sonrió. No era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa de alivio, de gratitud, de alguien que acaba de recibir una segunda oportunidad que no merecía. Pero yo no estaba sonriendo. Porque sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. El domingo por la mañana Paulo Rodríguez llegó a nuestra casa con 2 maletines llenos de documentos. Era la primera vez que veía a un abogado trabajar un domingo, pero cuando le expliqué la situación de los prestamistas, entendió la urgencia. Señora Duarte, lo que vamos a hacer hoy es crear un acuerdo que la proteja completamente a usted, pero que también le dé a su hijo una oportunidad real de salir de este problema. Nos sentamos los 4 en la mesa del comedor. Paulo había preparado 3 contratos diferentes, dependiendo de cómo quisiéramos estructurar el acuerdo. Pero antes de revisar cualquier papel, tenía algunas preguntas para Gilberto. Gilberto, quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Es cierto que debes dinero a prestamistas peligrosos? Sí, es cierto. ¿Cuánto exactamente? $95,000. Y ellos te han amenazado directamente. Gilberto se quedó callado por un momento. Sí. Me dijeron que si no pago en 3 semanas, van a empezar por romperme las piernas. Y después van a ir por mi familia. Clara tomó mi mano instintivamente. Yo sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. ¿Tienes alguna evidencia de estas amenazas?, continuó Paulo. Tengo mensajes de texto. Y una grabación de una llamada. Perfecto. Eso nos va a servir para justificar por qué estamos haciendo este acuerdo bajo coacción. Ahora, la pregunta importante. Antonia, ¿tienes los $100,000 que tu hijo necesita? Los tengo, respondí. Pero no en efectivo. Tendría que vender una de mis propiedades. ¿Cuál propiedad? El departamento que rento en el centro. Está valuado en $130,000. Paulo revisó unos papeles. Perfecto. Ese es nuestro plan. Usted vende el departamento, le presta a Gilberto los $95,000 que necesita para pagar a los prestamistas, y se queda con los $35,000 restantes como compensación por todo lo que él le robó. ¿Y si Gilberto no puede pagarme de vuelta? Entonces usted se queda con el 100% de su empresa, más su casa, más cualquier otro activo que él tenga. Pero aquí viene la parte inteligente del acuerdo. Paulo abrió el primer contrato. Gilberto no solo le va a deber a usted los $95,000, le va a deber $150,000, con un interés del 25% anual. Y va a tener 2 años para pagar, no los 5 años normales de este tipo de préstamos. ¿Por qué 150,000 si solo le estoy prestando 95,000? Porque los otros 55,000 son por daños morales, por el estrés emocional que le causó, por los meses de angustia, por la traición. Es una penalidad por haber sido un mal hijo. Gilberto se veía incómodo, pero asintió. Acepto esas condiciones. Espera, hay más, continuó Paulo. Durante esos 2 años, Gilberto va a trabajar para usted. Su empresa va a ser técnicamente suya, señora Duarte, y él va a ser su empleado. Un empleado muy bien pagado, pero empleado al fin. ¿Qué significa eso en términos prácticos?
Significa que usted va a revisar y aprobar todos los gastos de la empresa mayores a $500. Significa que usted va a tener acceso a todas las cuentas bancarias de la empresa. Significa que Gilberto no va a poder tomar ninguna decisión financiera importante sin su autorización. Clara sonrió por primera vez en días. Es como ponerlo en penitencia financiera. Exactamente. Y hay una cláusula más. Si durante estos 2 años Gilberto comete cualquier acto de deshonestidad, cualquier mentira sobre dinero, cualquier gasto no autorizado, el préstamo se vence inmediatamente y usted se queda con todo. ¿Y qué pasa con Clara? Clara va a ser la supervisora oficial de Gilberto. Ella va a reportarle a usted semanalmente sobre el comportamiento de su esposo. Y va a recibir un salario de la empresa por hacer esa supervisión. Un salario. $2,000 al mes durante 2 años. $48,000 por ser la guardiana de su marido. Por primera vez en esta conversación, Gilberto se veía genuinamente sorprendido. ¿De dónde van a salir esos $2,000? De las ganancias de la empresa, respondió Paulo. Si la empresa no genera suficientes ganancias para pagar el salario de Clara, entonces no va a generar suficientes ganancias para pagar su deuda con su madre. Y usted va a perder todo de todas formas. Básicamente, agregué, vas a tener que trabajar muy duro para mantener a tu esposa contenta, mantener la empresa funcionando, y pagarme lo que me debes. No vas a tener tiempo para amantes ni para gastos estúpidos. Gilberto asintió lentamente. Entiendo. ¿Y si logro pagar todo en 2 años? Si logras pagar todo en 2 años, dijo Paulo, la empresa vuelve a ser tuya completamente. Tu madre no va a tener ningún control sobre tus decisiones. Y podrás hacer con tu vida lo que quieras. ¿Y si pago antes de los 2 años? Si pagas antes de tiempo, el interés se reduce proporcionalmente. Pero la penalidad de $55,000 no se reduce nunca. Eso es por haber sido un mal hijo, y eso no tiene descuento. Había algo poéticamente apropiado en todo esto. Durante meses, Gilberto había planeado controlarme, tratarme como si fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones. Ahora, él iba a ser tratado exactamente de la misma manera. Hay una última cláusula, añadió Paulo. Si en cualquier momento durante estos 2 años Gilberto trata de hacer algo en contra de su madre o de Clara, si las amenaza, si las manipula, si las presiona de cualquier forma, automáticamente pierde todo y va a la cárcel. Porque todos los documentos de fraude que cometió siguen existiendo, y yo los puedo presentar en cualquier momento. ¿Y los prestamistas?, preguntó Clara. Una vez que Gilberto les pague los $95,000, se acabó el problema con ellos. Pero si alguna vez vuelve a endeudarse con prestamistas ilegales, su madre tiene el derecho de tomar control inmediato de todos sus activos para protegerse. Revisamos todos los documentos línea por línea. Paulo había pensado en todo. Cláusulas de protección para mí, incentivos para que Gilberto trabajara honestamente, garantías para Clara, y penalidades severas para cualquier comportamiento deshonesto. ¿Están todos de acuerdo con estos términos?, preguntó Paulo finalmente. Clara asintió inmediatamente. Sí, me parece justo. Yo también asentí. Me parece más que justo. Todos miramos a Gilberto. Él se veía como un hombre que acababa de entender completamente las consecuencias de sus acciones. No solo las consecuencias financieras, sino las consecuencias emocionales, familiares, morales. Es mucho más duro de lo que pensé, dijo finalmente. Gilberto, le dije, tú pensaste que podías robarme, mentirme y tratarme como basura sin que hubiera consecuencias. Ahora estás aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar esas consecuencias y trabajar para redimirte, o prefieres arriesgarte con los prestamistas? Gilberto miró a Clara, luego me miró a mí, y finalmente miró los documentos en la mesa. Acepto, dijo. Acepto todos los términos. Perfecto, dijo Paulo. Entonces mañana temprano vamos a proceder con la venta del departamento de la señora Duarte, vamos a transferir el dinero, y vamos a formalizar todos estos acuerdos ante notario. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos los 3 juntos en paz. No era una paz basada en amor o en perdón. Era una paz basada en un equilibrio de poder muy claro. Pero al menos era paz. Después de cenar,
Gilberto se acercó a mí. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que voy a trabajar muy duro para demostrarte que puedo ser el hijo que tú merecías desde el principio. Gilberto, le respondí, no me interesa que seas el hijo que yo merecía. Me interesa que seas el hombre que tú debes ser. Para ti mismo, para Clara, y para cualquier familia que tengan en el futuro. Era la primera vez en meses que hablábamos como madre e hijo, en lugar de como adversarios. No era mucho, pero era un comienzo. 6 meses después del día que Gilberto me echó de mi propia casa, yo estaba sentada en la oficina que había instalado en el segundo piso, revisando los reportes semanales de la empresa. La empresa que ahora era mía. La empresa que mi hijo manejaba bajo mi supervisión, como un adolescente castigado que tiene que reportar cada gasto a su madre. Los números eran buenos. Muy buenos. En 6 meses, Gilberto había demostrado una dedicación al trabajo que yo no había visto desde que era joven. Se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a la oficina a las 6, y no regresaba a casa hasta las 8 de la noche. Pero más importante, había recuperado la honestidad. Cada viernes, Clara me entregaba su reporte semanal. Cada transacción, cada gasto, cada decisión que Gilberto había tomado durante la semana. Al principio, estos reportes habían sido tensos, llenos de gastos cuestionables y decisiones que yo tenía que corregir. Pero con el tiempo, los reportes se habían vuelto rutinarios. Gilberto había aprendido a trabajar dentro de los límites que yo había establecido. Antonia, me dijo Clara esa tarde mientras revisábamos el reporte de la semana, creo que Gilberto finalmente entendió. ¿Entendió qué? Entendió que puede ser exitoso sin mentir, sin robar, sin engañar. La empresa está generando más dinero ahora que cuando él tenía control completo. Era cierto. En 6 meses, las ganancias de la empresa habían aumentado un 40%. Partly porque Gilberto estaba trabajando más duro, pero principalmente porque ya no estaba desperdiciando dinero en gastos personales disfrazados como gastos de empresa. ¿Y cómo está su matrimonio?, le pregunté. Clara suspiró. Está mejor. No voy a mentirte, Antonia. Todavía hay mucha desconfianza. Pero Gilberto está haciendo esfuerzos reales. Va a terapia matrimonial conmigo 2 veces por semana. Ha cortado todo contacto con Luciana. Y por primera vez en años, me siento como si fuera su prioridad. ¿Crees que van a poder reconstruir su matrimonio? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, creo que vale la pena intentarlo. Esa noche, durante la cena, Gilberto me dio noticias que no esperaba. Mamá, he estado haciendo algunos cálculos. Si la empresa sigue creciendo al ritmo actual, voy a poder pagarte toda la deuda en 18 meses en lugar de 24. ¿Estás seguro de esos cálculos? Lorenzo los revisó conmigo. Dice que son conservadores. Que tal vez pueda hacerlo en 16 meses. Me quedé en silencio por un momento. 18 meses significaba que Gilberto estaría libre de mi supervisión mucho antes de lo que cualquiera había pensado. Significaba que había aprendido no solo a trabajar honestamente, sino a trabajar inteligentemente. ¿Y qué vas a hacer cuando hayas pagado toda la deuda?, le pregunté. Voy a seguir trabajando igual de duro. Pero esta vez va a ser para construir algo para Clara y para mí. Y tal vez, si Dios quiere, para los nietos que espero darte algún día. Era la primera vez que Gilberto mencionaba nietos. La primera vez que hablaba de un futuro que incluía a toda la familia. ¿Ya hablaste de esto con Clara? Sí. Ella dice que primero quiere estar segura de que este nuevo Gilberto es real, no es solo una actuación para salir de problemas. ¿Y tú qué dices? Yo digo que este nuevo Gilberto es lo que debía haber sido desde el principio. Que me tomó perder todo para entender lo que realmente importa. 3 meses más tarde, recibí una llamada que cambió todo otra vez. Era Paulo Rodríguez. Antonia, tengo noticias importantes. Los prestamistas que amenazaron a Gilberto fueron arrestados la semana pasada. Aparentemente estaban extorsionando a docenas de pequeños empresarios en la ciudad. Eso significa que Gilberto está completamente seguro. Completamente. Pero hay algo más. Las autoridades están ofreciendo recompensas a las víctimas que cooperen con la investigación. Gilberto podría recibir hasta $20,000 por su testimonio. Esa noche,
Cuando le conté a Gilberto sobre la llamada de Paulo, su reacción me sorprendió. Mamá, si recibo esa recompensa, quiero darte la mitad. $10,000 para compensarte por todo el estrés que te causé. Gilberto, esa recompensa es tuya. Tú eres quien tiene que testificar, quien tiene que revivir esa experiencia terrible. No, mamá. Parte de ser un buen hijo es reconocer cuando le has hecho daño a tu madre y tratar de repararlo, incluso cuando ella no te lo pide. Fue en ese momento que supe que el cambio en Gilberto era real. No era una actuación para salir de problemas. Era una transformación genuina de un hombre que había tocado fondo y había decidido reconstruirse desde cero. 4 meses después, Gilberto efectivamente terminó de pagarme toda la deuda. 17 meses después de firmar el acuerdo, 17 meses de trabajo honesto, de supervisión constante, de reportes semanales y de humildad forzada, mi hijo era libre otra vez. Pero la libertad que había ganado era diferente a la libertad que había perdido. Era una libertad basada en mérito, en trabajo duro, en honestidad. No era la libertad irresponsable de alguien que cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. El día que hicimos la transferencia final, cuando Paulo nos entregó los documentos que oficialmente devolvían la empresa a Gilberto, hubo algo ceremonial en el momento. Mamá, me dijo Gilberto después de firmar los papeles, quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que seas la presidenta del consejo de administración de la empresa. ¿Qué significa eso? Significa que aunque la empresa es mía, tú vas a tener poder de veto sobre cualquier decisión financiera importante. Significa que voy a seguir reportándote, no porque esté obligado, sino porque quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque estos 17 meses me enseñaron que soy mejor empresario cuando tengo que justificar mis decisiones a alguien que me conoce bien y que no me va a permitir engañarme a mí mismo. Clara sonrió. Además, Antonia, queremos ofrecerte algo más. ¿Qué? Queremos que vengas a vivir con nosotros. No como una carga, no como una anciana que necesita cuidados. Como la matriarca de esta familia. Como la mujer que nos enseñó que la honestidad y el trabajo duro son más importantes que cualquier cantidad de dinero. Me quedé en silencio por varios minutos. Durante tantos meses había luchado por mi independencia, por mi dignidad, por mi derecho a no ser controlada por nadie. Pero ahora me estaban ofreciendo algo diferente. No dependencia, sino respeto. No control sobre mí, sino mi control sobre la situación. Acepto, dije finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que si alguna vez, cualquiera de ustedes dos, vuelve a mentirme sobre dinero, se van a enfrentar a una Antonia que ya sabe exactamente cómo pelear. Los tres nos reímos. Pero sabían que no era una broma. Esa noche, por primera vez en casi 2 años, cenamos como una familia real. Una familia que había sido destrozada por la codicia y la deshonestidad, pero que había encontrado la manera de reconstruirse sobre bases más sólidas. No era el final que había imaginado cuando todo esto comenzó, pero era un final que podía respetar. 2 años después de que Gilberto cerrara la puerta de mi propia casa en mi cara, yo estaba sentada en el jardín trasero de esa misma casa, viendo a mi nieta de 3 años jugar con las flores que había plantado la primavera pasada. Clara había dado a luz a Sofía hace 2 años, y desde entonces la casa se había llenado de una energía que no había sentido en décadas. «Abuela Antonia», me gritó Sofía, corriendo hacia mí con una margarita en la mano, «mira lo que encontré». «Qué hermosa flor, mi amor», le respondí, cargándola en mi regazo. «Sabes que las margaritas son mis flores favoritas». «¿Por qué?» «Porque son fuertes. Pueden crecer en cualquier lugar, y siempre encuentran la manera de florecer, incluso después del invierno más frío». Sofía no entendía la metáfora, pero se rió y me abrazó. Para ella, yo simplemente era la abuela que siempre tenía tiempo para jugar, que le enseñaba a plantar flores, que le contaba cuentos antes de dormir. No sabía nada sobre fraudes, sobre traiciones, sobre madres que tuvieron que pelear por su dignidad contra sus propios hijos. Gilberto salió de la casa con 2 tazas de café. Durante estos 2 años, nuestra rutina matutina había cambiado completamente. Ahora él me traía café en el jardín antes de irse al trabajo, y me contaba sobre los planes del día, sobre los proyectos de la empresa, sobre las decisiones que necesitaba tomar. «Mamá, esta mañana tengo una reunión con un cliente nuevo. Un proyecto de construcción de $2 millones.
¿Ya revisaste todos los números? Los costos de materiales, la disponibilidad de trabajadores, los tiempos de entrega. Todo revisado. Lorenzo y yo repasamos las cifras 3 veces. El margen de ganancia es conservador pero sólido. 22%. ¿Y los riesgos? Mínimos. Es un cliente establecido, con buen historial crediticio. Y vamos a pedir el 50% del pago por adelantado. Asentí con aprobación. Esta era la conversación que debimos haber tenido años atrás, cuando Gilberto comenzó a tomar decisiones financieras importantes. Una conversación basada en respeto mutuo, en transparencia, en el reconocimiento de que la experiencia y la sabiduría tienen valor. «Mamá», me dijo Gilberto después de un momento de silencio. «Sí. Ayer cumplieron 2 años desde que firmamos el acuerdo. 2 años desde que me diste una segunda oportunidad que no merecía». «Gilberto, ya hablamos de esto». «No, mamá. Déjame terminar. Durante estos 2 años, he pensado mucho sobre el hombre que era antes y el hombre que soy ahora. Y me he dado cuenta de algo importante». «¿Qué?» «Que tú no me castigaste cuando podrías haberlo hecho. Tú me educaste. Me enseñaste a ser responsable, a ser honesto, a ser un hombre de palabra. Cosas que debí haber aprendido hace muchos años. Nunca es demasiado tarde para aprender a ser una buena persona, Gilberto». ¿Sabes cuál es la diferencia más grande entre el Gilberto de hace 2 años y el Gilberto de ahora? Dime. El Gilberto de hace 2 años pensaba que ser inteligente significaba ser más astuto que los demás. Pensaba que ganar significaba que otros tenían que perder. El Gilberto de ahora entiende que la verdadera inteligencia es crear valor para todos, incluyendo para ti mismo. Clara salió de la casa con Sofía en brazos. Nuestra relación también había cambiado completamente durante estos 2 años. De ser 2 mujeres que se toleraban por necesidad, habíamos llegado a ser verdaderas aliadas, casi amigas. «Antonia», acaba de llamar Lorenzo. Dice que ya están listos los documentos para la expansión de la empresa. Durante el último año, la empresa había crecido tanto que habíamos decidido abrir una segunda oficina en la ciudad vecina. Era una inversión de $100,000, financiada completamente con las ganancias que habíamos generado trabajando honestamente. «¿Ya decidieron quién va a manejar la nueva oficina?», les pregunté. «Clara», respondió Gilberto inmediatamente. «Ella ha aprendido tanto sobre el negocio durante estos 2 años que está lista para manejar su propia operación». «¿Y tú estás cómoda con esa responsabilidad, Clara?» «Estoy nerviosa, pero emocionada. Y sé que si tengo problemas, tengo a los mejores maestros para ayudarme». Era hermoso ver cómo esta crisis que casi había destruido a nuestra familia había terminado haciendo que todos fuéramos más fuertes, más capaces, más unidos. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era Luciana, la examante de Gilberto. «Señora Duarte, sé que usted no tiene ninguna razón para hablar conmigo, pero necesito decirle algo». «¿Qué quieres, Luciana?» «Quiero pedirle perdón. Y quiero que sepa que Gilberto nunca habló mal de usted cuando estaba conmigo. Incluso cuando estaba más enojado, incluso cuando estaba más desesperado, siempre hablaba de usted con respeto». «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque me enteré de lo que pasó realmente. De cómo él trató de robarle, de cómo usted lo confrontó, de cómo le dio una segunda oportunidad. Y porque quiero que sepa que la relación que tenía con él terminó mucho antes de que usted lo descubriera». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cuando yo me di cuenta del tipo de hombre que él era, cuando vi cómo estaba dispuesto a traicionar a su propia madre por dinero, yo perdí todo el respeto por él. Una mujer no puede amar a un hombre que no respeta a su familia». Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación durante mucho tiempo. Incluso Luciana, una mujer joven y ambiciosa que había estado dispuesta a ser la amante de un hombre casado, había tenido límites morales que Gilberto había cruzado. Esa noche, durante la cena, compartí con Gilberto y Clara la llamada de Luciana. «¿Sabes qué me dijo eso sobre ti, Gilberto?», le pregunté. «¿Qué?». «Que incluso en tu momento más bajo, incluso cuando estabas traicionándome, algo dentro de ti sabía que estaba mal. Porque si realmente hubieras creído que yo era una anciana estúpida que merecía ser robada, habrías hablado mal de mí. Pero no lo hiciste». «Mamá,
Creo que siempre supe que lo que estaba haciendo estaba mal. Simplemente estaba demasiado desesperado y demasiado orgulloso para admitirlo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que pedir ayuda no es una señal de debilidad. Es una señal de inteligencia. 3 meses después, tuvimos una celebración familiar muy especial. Gilberto había terminado de pagar todos los daños colaterales de su crisis financiera. Las deudas con proveedores, los intereses atrasados, las multas legales. Todo estaba pagado, y la empresa estaba completamente libre de deudas. Mamá, me dijo Gilberto durante la cena de celebración, quiero hacerte una propuesta. ¿Cuál? Quiero que seas mi socia oficial. No mi supervisora, no mi prestamista. Mi socia. 50% para ti, 50% para mí. Gilberto, yo no trabajé para construir esa empresa. Tú sí. Mamá, tú trabajaste para construir al hombre que construyó esa empresa. Sin ti, sin tus lecciones, sin tu segunda oportunidad, esa empresa no existiría. ¿Y qué dice Clara sobre esto? Clara dice que es la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. Acepté la propuesta, pero con una condición. Que cuando yo muriera, mi parte de la empresa pasara directamente a Sofía, con Clara como administradora hasta que Sofía cumpliera 25 años. De esa manera, les expliqué, esta familia siempre va a tener algo que los mantenga unidos, algo que los obligue a trabajar juntos, algo que les recuerde que el éxito real solo viene cuando todos ganan. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 3 años desde que Gilberto cerró esa puerta en mi cara. 3 años desde que creí que había perdido a mi hijo para siempre. 3 años desde que tuve que convertirme en una guerrera para defender mi dignidad. La empresa que ahora coposeemos vale más de $1 millón. Tenemos 28 empleados y proyectos en 3 ciudades diferentes. Pero más importante que el dinero, tenemos algo que habíamos perdido y que pensé que nunca íbamos a recuperar. Tenemos una familia. No es una familia perfecta. Todavía hay cicatrices, todavía hay memorias dolorosas, todavía hay momentos de tensión. Pero es una familia honesta, una familia que ha aprendido que el amor sin respeto no significa nada, y que el respeto sin honestidad es imposible. Ayer, Sofía me preguntó por qué a veces la veo llorar a su papá cuando cree que nadie lo está viendo. Porque tu papá está triste por algunas cosas malas que hizo hace mucho tiempo, le expliqué. Cosas malas como cuando yo rompo mis juguetes. Cosas más serias que eso, mi amor. Pero lo importante es que tu papá aprendió de sus errores y ahora es un hombre bueno. ¿Y tú lo perdonaste? Sí, mi amor. Lo perdoné. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Y cuando las dije, me di cuenta de que eran verdad. Perdonar no significa olvidar. Significa recordar sin amargura. Significa entender que las personas pueden cambiar, que los errores pueden ser lecciones, que las crisis pueden ser oportunidades para crecer. Mi hijo me traicionó de la manera más cruel posible. Pero al final, esa traición nos enseñó a ambos quiénes podíamos ser cuando decidíamos ser mejores. Y eso, creo yo, vale más que cualquier cantidad de dinero.